Bendiciones, amados hermanos, que el Señor les continúe bendiciendo. Nuevamente reunidos para compartir la palabra de Dios. Antes de dar inicio a la predicación y al seguir con la serie Develando el Secreto, yo te invito para que te unas conmigo en oración. Vamos a darle gracias a Dios. Y sobre todo vamos a pedirle que Él nos hable y que nos hable directamente al corazón. Que podamos entenderlo a Él. Que no escuchemos palabras de hombre. Las palabras de hombre vuelven vacías. Solo la palabra de Dios permanece para siempre y es la palabra de Dios la que trae fruto. Te invito para que ores conmigo. Padre bueno, gracias te damos por toda tu bondad, por todas tus misericordias, por tu amor por nosotros. Gracias porque en estos tiempos tan difíciles que hemos estado enfrentando, Señor, hemos entendido que estás con nosotros, que caminas a nuestro lado, que tú verdaderamente nos guardas y nos defiendes. Las cosas hubiesen podido ser peores, pero tú, Señor, has permitido un camino a través del cual hemos estado, Señor, recibiendo ayuda y apoyo para que la mortandad no sea, Señor, tan elevada. Y aquí estamos hoy, pidiéndote que tu palabra en nosotros, Señor, haga el efecto para el cual tú la has enviado. Que podamos abrirnos a entender, a comprender y a aplicar lo que tú nos dices. Quiero pedirte por cada uno de mis hermanos, por las personas que están dispuestas a escuchar este mensaje. Te pido que les ayudes. Te pido, mi Señor, que les bendigas. Que bendigas sus casas y sus vidas, pero por sobre todo, Señor, que tú los llenes de tu presencia. Que ellos puedan verdaderamente conocerte personalmente. Y que puedan sentirte y vibrar contigo, para que ellos puedan cumplir con el propósito para el cual tú los has creado. En tus manos, Señor, colocamos este momento, este tiempo, y te damos gracias para la gloria de tu nombre. Gracias, Señor Jesucristo. Gracias, Padre amado. Úngenos con el poder del Espíritu. Toma control de todas las distracciones, de todo espíritu de distracción. Y sé tú hoy aquí con nosotros, entronado en el centro de nuestro corazón. Te doy gracias, Jesús. Y unánime con mis hermanos, juntos, decimos amén. Amén y amén. Como te decía, hemos estado manejando una serie basada en la carta a los Efesios. Esa carta nos está develando el secreto de lo que era la iglesia, bien guardado. Y a través del apóstol Pablo, el Señor está haciendo una revelación. Ahora yo quiero que tú entiendas esto con respecto de Pablo. A Pablo le tocó vivir todas estas experiencias. La mejor manera en que Dios se revela al hombre es a través de que el hombre pueda vivir las experiencias de lo que Él está diciendo. De esta manera no va a quedar ninguna duda que es Dios quien está trabajando en nosotros. Hoy vamos a entrar a la 9ª entrega de esta serie. Y en la serie anterior, el capítulo anterior, la predicación anterior, como tú le quieras decir, nos habíamos encontrado con que el apóstol Pablo hace un señalamiento. Él está diciendo que estamos presos en la cárcel de nuestra mente, que es necesario que nosotros podamos escapar, porque todas las cosas que hacemos están aquí grabadas en nuestra mente, para lo cual era necesario, o es necesario, y sigue siendo necesario, que nosotros aprendamos a cambiar nuestra manera de pensar. Si nosotros no cambiamos nuestro pensamiento, entonces vamos a seguir haciendo lo mismo. Lo que quiere decir es que para poder hacer algo distinto en la vida, es necesario que nosotros cambiemos la manera como hemos estado nosotros pensando. Y creo que el pensamiento nuestro, natural, con el que venimos al mundo, es el pensamiento que tenemos. Es un pensamiento caído, es un pensamiento apegado a las cosas materiales de este mundo. No tiene nada espiritual. No podemos mirar a la dimensión gloriosa de Dios porque no hay la condición. Cuando comenzamos a cambiar nuestros pensamientos y entendemos que necesitamos de Dios, que necesitamos de un Salvador y que nos acercamos por fe, entonces comienzan a producirte ciertos eventos, comienza a cambiar
nuestra mentalidad y entonces nos damos cuenta que verdaderamente Dios puede ser real y tan real como nosotros decidamos. En el día de hoy, el apóstol Pablo prosigue y en el capítulo 5 ahora comienza a cambiar en algo. No solamente son tus pensamientos, no solamente es lo que entra a tu cabeza, sino que eso se tiene que convertir en práctica, en aplicación. Tú puedes saber mucho, pero si no aplicas, de nada te sirve. Puedes tener todas las Biblias del mundo en todas las versiones que tú quieras, pero si tú no las aplicas, de nada sirve. Ahora lo que le está diciendo a esta gente, el pueblo de los Efesios, Éfeso, les está diciendo que la iglesia se va a mantener siempre y cuando ellos practiquen lo que el Señor les está entregando a través de su palabra. Quiero invitarte para que abras tu Biblia en la carta a los Efesios, capítulo 5, y vamos a leer los primeros 14 versículos. Carta a los Efesios, capítulo 5, y dice la palabra del versículo 1 al 14 de la manera siguiente. Carta a los Efesios, capítulo 5, dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a apartados, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías, que no convienen, sino que antes bien acciones de gracia deben salir de su boca. Porque sabéis esto, que ningún fornicario, o inmundo, o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tiniebla, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. No comprobando lo que es agradable al Señor, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto, mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice: despierta, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Amados, esta es la palabra de Dios. Y es interesante que esta primera parte que vamos a tocar hoy termine así, con estas palabras que nos llama a despertarnos. Y una de las cosas que nosotros tenemos que mirar es a quién está compartiendo esta palabra. Es una palabra de inspiración de Dios. Pero como yo te decía, esa revelación de Dios se mueve de mejor manera cuando tú eres parte directo en aquello que Dios te está hablando y te está diciendo. Quiero que recuerdes lo que era el apóstol Pablo. El apóstol Pablo era un hombre que tenía una religión. Era un hombre que tenía conocimiento de la palabra de Dios, del Antiguo Testamento. Pero en su corazón no había el amor y no había la forma de poder hacer el bien en medio de la humanidad, porque simplemente se creía como algo muy especial. Acuérdate lo que él mismo dice, que él era fariseo de fariseos, que había sido ilustrado a los pies de Gamaliel, o sea que tenía una gran cantidad, de cosas por las cuales sentirse vanaglorioso. Pero cuando él conoce a Cristo, su vida comienza a cambiar. Y entonces todo lo que antes había estimado como gran conocimiento, ahora comienza a estimarlo como basura. Son sus propias palabras. Entonces nosotros tenemos que comenzar a racionalizar por qué razón un hombre tan ilustrado, un hombre tan preparado, un hombre tan lleno de una gran religión, de la religión de Dios, del pueblo de Dios,
da ese cambio tan tremendo para poder hablar de otras cosas completamente distintas. Lo que te quiero decir es que el apóstol Pablo entendió que más que una religión, nosotros tenemos que ser la práctica de lo que Dios quiere aquí en la tierra. Y creo que cuando él dice esto, lo que realmente está diciendo es que él no quiere que la iglesia del Señor caiga en el mismo error en que él anduvo. ¿Sabes? A veces nosotros nos podemos, como te digo, conformar con ir a una iglesia, cualquiera que sea. Y tal vez eso hace que de pronto tengamos un respiro en nuestra conciencia. De alguna manera tu mente comienza a pensar de que eres una buena persona porque tú vas a la iglesia, porque tú eres piadosa, porque cuando pasan el alfolí, entonces tú entregas dinero, porque tú tienes allí un comportamiento adecuado a las condiciones del lugar. Pero lo que realmente está diciendo, pidiendo y exigiendo el Señor es que nosotros tengamos una práctica de las creencias en Cristo. Que no solamente sea un decir, sino que se trata de un hacer. El apóstol Pablo lo entendió. Su vida cambió y por eso dejó aquella práctica para poder meterse en la acción. No se trata de predicar, sino que se trata sencillamente de aprender a practicar. Podríamos decirlo de esta manera: la práctica es la que muestra al verdadero cristiano. Si tú quieres saber quiénes son cristianos, no lo mires simplemente porque se congreguen en tal parte o en la iglesia tal o en lugar tal, en la comunidad tal. No. Si tú quieres saber si son verdaderamente cristianos, tienes que aprender a mirar cómo es su comportamiento. Ahora, si tú quieres saber si tú eres verdaderamente cristiano, allí en tu intimidad, simplemente tienes que mirar a cómo tú te estás comportando, porque de esto se trata. Por eso la palabra dice que nosotros tenemos que nacer de nuevo. Por eso el Señor insistió que nosotros teníamos que ser perfectos en amor como nuestro Padre es perfecto, dándonos a entender que tenemos que ser nosotros imitadores de nuestro Padre. ¿Sabes? Por naturaleza nosotros somos imitadores. Mira, nosotros aprendemos de los ejemplos que están delante de nosotros. Cuando nacemos, comenzamos a aprender de nuestros padres. Comenzamos a aprender las primeras palabras porque imitamos los sonidos que nos están diciendo constantemente. Mamá, y terminamos diciendo mamá, papá, y terminamos diciendo papá. Y de la misma manera vamos avanzando en conocimiento a través de los ejemplos que tenemos delante de nosotros, porque los ejemplos nos arrastran. Por eso hay muchas personas que se jactan de sus hijos y en algún momento de la vida dicen igualita la mamá o igualito el papá, y todo esto nos hace sentir bien. Ahora, de la misma manera nosotros tenemos que imitar a nuestro Padre. Jesucristo, nuestro Señor, decía: las cosas que yo hago son las cosas que yo veo hacer a mi Padre. O sea, nos está hablando de lo mismo, nos está hablando de que nosotros aprendemos a través de la imitación. Y eso es lo que tienes que tener en cuenta tú. No se trata solamente de ir el domingo, no se trata de escuchar un buen mensaje, no se trata de que tú cantes, no se trata de que tú vayas. Todo esto hay que hacerlo. Pero lo más importante es que nosotros comencemos a andar imitando a Dios. Tenemos que imitar la conducta del Señor. Entonces el apóstol Pablo les está diciendo, bueno, no necesariamente, no solamente tienen que cambiar su manera de pensar, no solamente tienen que cambiar su manera de vestir, no solamente tienen que cambiar de pronto la forma de conducirse unos con otros. Esto es mucho más allá. Ustedes tienen que comenzar a ser prácticos. Ustedes tienen que comenzar a experimentar, a mostrar. Porque lo que el mundo necesita es que haya una muestra completamente diferente de acciones y de seres humanos que se comportan completamente diferente al resto de las demás personas. Mira, el Señor habló de luz y habló de todo esto para darnos a entender de que estamos en medio de un sistema de oscuridad. No vayas a esperar que la gente contigo sea compatible. ¿Me entiendes? No van a ser compatibles. Pero la única manera en que tú puedas brillar, o Cristo más bien pueda brillar en ti y a través de ti, es en medio de las tinieblas que te están rodeando. Por eso es la idea de la iglesia.
¿Me estás comprendiendo? O sea, no es una idea caprichosa de Dios romántica, quiero tener aquí estas personas y allá las otras. No. Se trata de levantar hogueras que puedan iluminar toda esta cantidad de tinieblas que hay en el mundo. Pero para poder hacerlo, nosotros tenemos que ser hacedores de la palabra. O sea, tenemos que aplicar la palabra de Dios en nuestra vida. Ahora, ¿qué es lo que nos está diciendo el apóstol Pablo? O digámoslo de esta manera, ¿cuál es la pregunta que tenemos que hacernos nosotros en este momento, en este día? ¿Cuál es la pregunta que te tienes que hacer? Yo me he hecho esa pregunta y te la quiero decir. ¿Cómo nosotros podríamos llegar a ser imitadores de Dios? Y quiero que entiendas esto, imitadores, no iguales. ¿Me estás comprendiendo? De pronto te puedes confundir. Dice, no, el pastor está diciendo que tenemos que ser como Dios. No te estoy diciendo eso. Te estoy diciendo que tenemos que ser imitadores, así como tú no eres igual a tu papá. Puedes imitar las cosas de tu papá, las cosas buenas de tu papá. Bueno, nosotros tenemos que imitar todas las cosas buenas que emanan de nuestro Dios. Eso no quiere decir de que tenemos que ser igual a Él, sino que tenemos que imitarlo. Entonces la pregunta es, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿O cómo podríamos nosotros llegar a imitar a Dios? Bueno, el apóstol Pablo lo está diciendo. Él no está simplemente hablando de una manera desorganizada. Y lo primero que dice que tenemos que andar en amor. Hay tres cosas. Hoy vamos a ver dos importantes. Andar en amor y andar en luz. Y la tercera, que viene posteriormente, es que tenemos que andar con sabiduría. Son tres cosas con las cuales debemos andar. Debemos andar en amor para poder mostrar que somos lo que decimos que nosotros somos. Tenemos que andar en luz para poder nosotros afirmar en este mundo que somos realmente lo que nosotros decimos que somos. Y tenemos que andar con sabiduría para que la gente se dé cuenta que verdaderamente somos el pueblo de Dios. Lo primero que el apóstol Pablo está diciendo es que nosotros tenemos que aprender a andar en amor. Y esto es sencillo, o sea, está diciendo, nosotros tenemos que colocar nuestra mirada en Jesucristo, en el autor y consumador de la fe. Como nosotros somos imitadores, necesitamos mirar a un patrón de conducta muy distinto al resto de nosotros. Si nosotros miramos a nuestro lado, podemos tener unos padres muy buenos, podemos tener unos padres maravillosos, podemos tener unos padres ejemplares que nos han enseñado, pero el ejemplo de ellos se queda corto. Acuérdate que nosotros tenemos que crecer a la medida de la estatura del varón perfecto. Nosotros tenemos que crecer a la medida de la estatura de Jesucristo nuestro Señor. Por eso Dios se hizo hombre. Parte de esa condición de hacerse hombre era una manera como para poder decirnos, así es que tienen que vivir los seres humanos. Así es que tienen que vivir los hombres. Por eso nosotros andamos buscando nuestra verdadera humanidad. Nuestra verdadera humanidad se encuentra en Cristo, se encuentra justamente en su ejemplo. Y el gran ejemplo que Él nos dio, el que es amor, nos ha amado poderosamente. Y tenemos que andar en amor. Ahora, cuando yo miro que me hablan del amor de Cristo, lo que me está diciendo es que es un amor que no anda buscando méritos. Y normalmente nosotros buscamos méritos. Nosotros muchas veces terminamos odiando al pecador. Nosotros muchas veces terminamos odiando a las personas que se comportan mal. Ahora, lo que nosotros debemos odiar es el comportamiento de esas personas, pero tenemos que amar a esas personas. Y te lo voy a decir de esta manera. Cuando tú amas, realmente no te conviertes en un juez, sino que te conviertes en esa persona que puede comprender y ve la calidad de la miseria que está habitando en esas personas. Y cuando tú ves esa miseria, lo que tú sientes es dolor. Si bien aquellas cosas que haces son terribles, son malas, son absurdas, y tal vez puedas hasta odiar esas cosas para que tú no las hagas, a esa persona tú tienes que mirarla con condescendencia. Pero a veces nosotros nos acercamos a las personas y no mostramos ni pizca de amor. Amor significa comprensión, entendimiento. ¿Sabes una cosa? Lo que realmente necesita este mundo es amor. Es una muestra de amor. Y el único que tiene amor es Dios.
Nosotros por naturaleza no lo tenemos, nosotros lo recibimos por conexión con Cristo. Cristo nos da a nosotros de su amor para que nosotros podamos caminar en amor, pero no se trata de un amor romántico. No se trata de que tú te sientas levitando. Se trata de que tú puedas sentir la necesidad de las personas. Se trata de que tú te puedas esforzar por comprender y entender a las personas. Se trata con que tú entiendas que tienes que hacer lo mejor por el resto de las personas. Pero a veces nosotros solamente pensamos en los nuestros. Por ejemplo, a veces tenemos problemas en casa con los hijos, con la familia, y tal vez nuestra pequeña y egoísta oración solamente se mueve en ellos. Queremos que les vaya bien, que tengan buen empleo, que vayan a la universidad, que puedan madurar, que tengan buenas esposas, que tengan buenos esposos, que vivan como en un paraíso. Pero nos olvidamos del hijo del lado. Nos olvidamos del que vive a la vuelta. Nos olvidamos de las otras personas. Cuando nosotros hablamos de amor, simplemente tenemos que aprender a entender que tenemos que tener una mente colectiva, no solamente una mente individualista. El amor justamente mira hacia los demás, a la necesidad de las otras personas. No estamos enjuiciando, somos parte de la solución, no somos parte del problema. Somos parte de la solución, y como somos parte de la solución tenemos que entender que la gente es diferente. Tenemos que entender que la gente se equivoca, tenemos que entender que todos somos pecadores. Pero es necesario que nosotros nos animemos. Cuando tú lees los evangelios, tú encuentras a un Jesucristo animando a la gente, mostrándole que había esperanza. Lo que necesita este mundo es justamente gente llena de amor que les pueda decir a la gente que hay esperanza en Jesucristo, pero que pueda ser creíble. Porque a veces nosotros decimos una cosa con nuestros labios, pero hacemos otra. Y lo que hacemos derrumba todo lo que estamos diciendo. Por eso el apóstol Pablo está insistiendo que tenemos que ser prácticos, que tenemos que ser personas que pongan en práctica la palabra de Dios, pero tenemos que ser honestos. Porque el mundo necesita honestidad. ¿Qué es lo que la gente hace? La gente desconfía. Por eso es que hacemos contratos, por eso es que firmamos letras, por eso es que hacemos tantas cosas, porque la gente no confía en la gente. Si nosotros andamos en verdadero amor, ¿sabes qué pasa? Que la gente va a comenzar a creer. La gente va a entender que hay personas completamente diferentes, que son honestas, que son íntegras, que se preocupan por los demás independientemente de cualquier, digamos, afectación económica o cualquier interés. ¿Sabes? Lo más triste es que hoy la iglesia cristiana la estamos viendo simplemente como poseída por una serie de personas que tratan de sacar lucro de las otras personas, que tratan de aprovechar las necesidades de los demás y simplemente se colocan delante de ellos como aquellas personas que los van a ayudar hacedores, pero están buscando que esa otra persona tenga una respuesta económica con ellos. ¿Sabe? Lo que nos estamos olvidando es que el Señor lee los corazones. Lo que le está diciendo el apóstol Pablo es que tenían que ser diferentes en medio de un mundo que está marchando a la destrucción. Tu gran amor tiene que ser que a ti te duele lo que le pasa a la gente. A ti te debe doler que la gente se muera sin Cristo. A ti te debe doler que la gente no sea feliz. A ti te debe doler que la gente tenga necesidades porque están pensando equivocadamente, que no han tenido la luz que tú tienes. Y esto es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Y él lo está diciendo de su propia cosecha, porque él también estuvo en las tinieblas. Acuérdate, tú no ves la manera cuando él se encuentra con Cristo que queda como completamente ciego. Bueno, esto es una manera simbólica para poder decir la condición en que él estaba, que era necesario que otra persona orara por él para que sus ojos fueran abiertos, para que las escamas se quitaran. Él lo que está tratando de hacer es quitarnos las escamas que nosotros tenemos en nuestros ojos. Tenemos que aprender a andar en amor, como anduvo Cristo. El Señor estaba rodeado de enemigos, pero a él no le tembló los labios o la voz para poder decir que teníamos que amar a los enemigos. De esa manera nuestro amor iba a tener mayor validez. Bueno, tal vez de pronto tú dices, yo no tengo enemigos. Bueno, pero si son enemigos de Dios y yo soy hijo de Dios, el que es enemigo de Dios también es enemigo mío. Yo ando con los compañeros, aquellos que también buscan del Señor. ¿Pero qué debo hacer? Buscar de todas maneras acercarme a ellos. El amor, entonces, es andar como anduvo Cristo, es poder mostrando esa gentileza y la generosidad con las personas. Es andar
con una pureza de corazón. Cuando tú haces algo por alguien, no lo estás haciendo porque tienes un interés especial. Allí se nombran una cantidad de cosas. A veces las personas, por ejemplo, hay gente que a lo mejor te ofrece un empleo, un trabajo, y entonces después de ofrecerte el trabajo, entonces para poder darte el trabajo, entonces tú tienes que hacer otras cosas que de pronto no están dentro del lineamiento de las cosas. A veces exigimos cosas. A veces queremos hacer un favor, pero a cambio de. Eso no es amor. Nosotros tenemos que caminar con pureza en nuestro corazón. Cuando tú hagas algo por alguien, no esperes nada. Incluso no esperes ni que te agradezcan. Es que tú no lo estás haciendo por el agradecimiento. Tú lo estás haciendo porque es lo que está dentro de ti. Es tu naturaleza la que te hace que seas como Cristo. Porque ahora tienes a Cristo en tu corazón. Por eso el Señor dice, tienen que nacer de nuevo. Ese nacimiento nuevo se patentiza porque somos como Cristo, engendrados por el Espíritu de Dios de la misma manera. Oye, acuérdate lo que pasó con ese nacimiento. Fue engendrado del Espíritu. Nosotros también somos engendrados del Espíritu para que podamos vivir la vida de Cristo. Yo no sé si no te lo hayan dicho, pero bueno, yo te lo digo hoy. Eso es la responsabilidad tuya, porque por eso vas a dar cuenta. Mira lo que dice la palabra. Por cualquier palabra vacía, vaga, vamos a dar cuenta. Por cualquier cosa que salga de nuestra boca. Ahora imagínate por los hechos. Imagínate por lo que estamos haciendo. Ahora, esto no se trata de que tú tengas miedo. O sea, yo no quiero que tú tengas miedo. La palabra de Dios no te tiene que dar miedo, sino para que te despiertes si estás dormido. Para que puedas entender tu responsabilidad. Ser cristiano es una práctica de vida. De nada te sirve que vayas a danzar y a brincar y a saltar si tú no estás haciendo la obra fuera de la iglesia. Tienes que hacerlo. Tienes que mirar por tu prójimo. De eso se trata este asunto. O si no, no tiene sentido de que tú conozcas a Dios. ¿Por qué conoces a Dios? Para sentirte engreído, para sentirte que eres mejor que los demás, para sentirte que eres un hijo especial. Bueno, te voy a decir eso, de nada sirve eso. Eso es basura. Eso era lo que hacían los judíos. De lo que realmente se trata es de que Cristo se desborde de ti y pueda tocar al resto de personas con tus actitudes, con tu cambio, con tus palabras, con tu mentalidad, con tu ayuda, con la esperanza que estás brindando. Tenemos que andar entonces en esa pureza, pero tenemos que andar también en acciones de gracia. ¡Qué increíble! Yo te invito para que tú leas con calmita más adelante este pasaje, si te atreves a leerlo. Acciones de gracia. ¿Sabes cómo hacemos nosotros? Andamos en acciones de desgracia. Todos estamos quejándonos de todo. Todos nos quejamos de todo. Mira, te voy a decir algo esta mañana. Esta mañana que me pasó a mí. Yo le tuve que pedir perdón a Dios. He sido un hombre que he gozado de una hermosa salud. Toda la vida. Pero resulta que en estos días he estado padeciendo ciertas situaciones. Me tuvieron que operar esta mano. Resulta de que en esta semana, a partir del martes, se me ha presentado una flebitis. Cuando yo no tenía nada, yo me sentía bien y de pronto hasta en ciertos días me sentía hasta incómodo. Pero no decía de pronto, Señor, qué bueno que yo estoy sano, qué bueno que camino. De pronto era una idea que pasaba, pero simplemente me amargaban más las cosas que no tenía que aquello que tengo. Bueno, ese es nuestro comportamiento. Y tenemos que ser honestos. Tenemos que mirarnos y revisarnos y auditarnos, porque es la única manera en que yo puedo caminar como Dios quiere, porque nosotros a veces, óyeme bien, nos autoengañamos. ¿Qué dice? Tengo que darle gracias a Dios. Mira lo que el Señor le daba gracias al Señor por todo. Gracias porque estaba allí, gracias porque estaba allá, gracias por donde caminaba, gracias por las situaciones. No tenía una almohada ni en que recostar su cabeza. No tenía un techo, pero le daba gracias a Dios. Todos los días disfrutaba. Iba con una cantidad de personas. ¿Por qué? Porque realmente la presencia de Dios en nuestra vida, el amor de Dios en nuestra vida, debe ser nuestra acción de gracia. Entonces nosotros tenemos que mostrarle al mundo que no es que nosotros andemos como, ¿qué te digo?, danzando porque las cosas andan mal, pero le damos gracias a Dios porque sabemos que el Señor está en el asunto. Que Dios va a obrar algo maravilloso. Yo no lo sé, pero yo conozco que mi Dios es maravilloso y que ama al hombre. Por encima de lo que somos, ama al hombre. Yo tengo que reflejar esa actitud.
Eso es lo que la gente necesita. Pero si tú también te quejas con el otro y con aquel y andamos con la cara larga como las 6 de la tarde, por favor, ¿tú has visto el reloj a las 6 de la tarde? Bueno, se ve así nos vemos. Y andamos tristes, cabizbajos, y andamos, ¿qué te digo?, sin esperanza. Y si nosotros que somos el pueblo de Dios andamos así, ¿qué se puede esperar por el resto de la humanidad? Yo creo que ellos disfrutan hasta más que nosotros, porque ellos tienen de pronto un adagio: la vida es corta y hay que vivirla. Entonces todo el mundo anda desenfrenado tratando de sacar felicidad de cualquier parte. Pero nosotros que tenemos la eternidad de nuestro lado, andamos tristes porque de pronto no tenemos algo que comer en el día. Tal vez a lo mejor el Señor te está recordando que es necesario que tú hagas un ayuno, no que pases hambre, sino que puedas pensar en lo que Dios te ha dado. Mi hermano, quiero decirte algo muy especial. Todo esto tiene que estar siempre proyectando el carácter de Cristo en tu vida. Dios está interesado en nuestro carácter. A veces pasan cosas a nuestro alrededor, situaciones, para que le demos gracias a Dios porque está trabajando con nosotros. ¿Te acuerdas lo que dice Santiago? Gozaos con sumo gozo cuando estemos en dificultades, porque eso nos va a permitir que nosotros le pidamos a Dios sabiduría para poder hacer y cumplir lo que tenemos que hacer. Por eso cuando andamos en amor, mi hermano, nosotros tenemos que andar en obediencia. Una de las cosas claves y fundamentales de andar en amor es que nosotros seamos obedientes. A veces somos demasiado oidores, oímos mucho, tenemos como una especie de, una gran cantidad de conocimientos en nuestra cabeza, pero ¿de qué valen si nosotros no los ponemos en práctica? Ahora, la segunda parte que me está diciendo el apóstol a través de su palabra es que todo esto tiene que convertirse en que tú te conviertas en una verdadera luz, en una verdadera tea encendida que pueda iluminar la vida de los demás. El apóstol Pablo decía lo siguiente, escúchame bien, en 1 Corintios capítulo 11, versículo 1. Sed imitadores de mí como yo de Cristo. Ahora imagínate, el tipo había sido un perseguidor. El tipo había estado consintiendo que metieran presa a la gente, que mataran a la gente, que hicieran cualquier cantidad de cosas, porque él creía que le estaba haciendo un servicio a Dios. ¿Estamos? Cuando él se encuentra con Cristo se da cuenta que había fallado completamente. Ahora él está diciendo a los corintios en aquel momento que fueran imitadores de él, porque al darse cuenta de cómo debía ser su conducta, inmediatamente comenzó a caminar de una manera diferente, porque el Espíritu de Dios que estaba en él, del cual él habla, y nos dice más adelante que no nos embriaguemos con vino, sino que estemos llenos del Espíritu de Dios, ebrios del Espíritu de Dios, para que podamos cambiar. Bueno, es el mismo que está dando testimonio para poder entender que la luz hay que manifestarla con hechos. El apóstol Pablo está demostrando con hechos. Ahora imagínate todo lo que pudo haber cargado el corazón de este hombre. Había defendido lo que había defendido. Y resulta de que ahora se convierte a lo que había atacado y resulta que ahora termina atacando lo que él antes había defendido. No creas que es fácil. No creas que la gente le iba a creer. Acuérdate que cuando llegó del lugar donde estuvo, cuando iba de Damasco y quería hablar con los discípulos de Jesús, nadie quería hablar con él, le tenían miedo, pensaban que tal vez esta persona simplemente quería engañarlos, quería infiltrarse, quería tal vez socavarlos de una manera más fácil. Le tocó a él demostrar que verdaderamente Cristo había obrado en su corazón. Al punto que llegó un momento que hasta reprendió en alguna instancia a Pedro, porque Pedro tenía un comportamiento todavía un poco que no era demasiado cristiano. Andar en luz implica que tú entiendas la responsabilidad que tienes en este mundo. Y creo que es esto lo más importante, porque a nosotros ahora últimamente nos están enseñando que Dios es lindo, que Dios es bueno, sí, todo eso, pero no nos están enseñando cuál es nuestra responsabilidad con ese Dios lindo, con ese Dios bueno, con ese Dios precioso. Tú eres responsable. Nosotros somos realmente la muestra que Dios quiere utilizar como pueblo para que podamos impactar las naciones.
Y eso es el equivalente a nuestra conducta, a nuestro comportamiento. Nosotros andamos en luz cuando mostramos la calidad de nuestro comportamiento a la gente. Tenemos que ser conscientes que nuestra conducta debe inspirar a los demás. ¿Sabes? A veces, lamentablemente, nosotros decepcionamos más por nuestra conducta que convertirnos en personas inspiradoras. Por una sencilla razón. Nosotros estamos acostumbrados a pedir por las necesidades. Santiago decía, pedimos mal, pedimos de manera caprichosa, queremos simplemente adecuarnos a esta situación. La palabra nos dice claramente que tenemos que hacer tesoros en los cielos. Ahora pregúntate, ¿de qué manera nosotros tenemos que hacer tesoros en los cielos? Bueno, una vez le pregunté al Señor y me dijo, la única manera en que tú puedas hacer tesoros en los cielos es que hagas obras de eternidad aquí en la tierra. Y las obras de eternidad que tienes que hacer es que tú tienes que iluminar en este mundo a todas las personas que se crucen en tu camino, todas las personas que Dios coloque a tu lado. Es a través de tu conducta, de tu carácter, de la manera como tomas decisiones, de la manera como tú hablas, de la manera como tú te conduces. Esto es lo que realmente nos da a conocer. Sabes, tú tienes que entender que tu comportamiento, que tu actitud, que tu vida delante de los demás puede ser la única Biblia que las personas van a leer. A veces nosotros queremos impresionar porque tenemos una Biblia en la mano. ¿Sabes? Cristo realmente impresionó por la manera como andaba, cómo vivía. Y es lo mismo, no ha cambiado. Si nosotros somos imitadores, entonces tenemos que impresionar con nuestro comportamiento. Tenemos que nosotros, ¿qué te digo? Impresionar a la gente por nuestra conducta. Y la palabra dice claramente que tenemos que caminar nosotros en bondad. Tenemos que ser bondadosos. La palabra dice que tenemos que caminar en justicia. O sea, tenemos que entender que la gente también merece muchas cosas. Que no solamente somos nosotros. A veces de pronto nos podemos sentir, ¿qué te digo? Contentos, felices. Nos vamos para el cielo, vamos para la eternidad. Pero no estamos sufriendo la eternidad de las otras personas que por no conocer a Cristo se van a ir para el infierno. De eso se trata. Que mi conducta sea tan inspiradora que pueda mostrar la verdad de Cristo a través de mis actos. De eso se trata el andar en luz. Tenemos que andar en bondad, en justicia y en verdad. No podemos mentirnos. No podemos ser nosotros una falsificación, una adulteración. Dios quiere que nosotros seamos íntegros. Y la integridad tiene que ver con hacer las cosas bien aun cuando nadie nos esté viendo. Usted es la persona que Dios ha comisionado para que usted pueda vivir en medio de la gente, pudiéndole mostrar que nosotros podemos ser amables, podemos ser decentes, podemos caminar con integridad, podemos decir verdad y que eso va a estar inspirando a las otras personas. Cuando dice la palabra que tenemos que andar en luz es buscar agradar a Dios. ¿Sabes? Esto tal vez de pronto es algo que a nosotros no nos ha cuajado muy bien. Y andar en luz es el equivalente a que mis actos yo pueda realmente pedirle, Señor, lo que voy a hacer realmente te agrada. Yo tengo que buscar agradar a Dios. A veces nosotros buscamos que Dios nos agrade a nosotros. Y nos agrade a través de que Él haga lo que nosotros creemos y presumimos que es lo mejor y lo más conveniente para nosotros. Dios quiere que tú entiendas que tú eres un hijo de Dios. Y así como los hijos tratan de hacer cosas por los padres para que los padres se sientan contentos, para que se sientan orgullosos, el niño comienza a estudiar porque quiere sacar una buena calificación para poder impresionar a su padre, para poder halagarlo. Igualmente nosotros tenemos que buscar caminar en aquellas obras que sabemos que van a agradar a Dios. Nosotros tenemos que buscar agradarlo. No solamente quedarnos simplemente en lo superficial. Dios quiere que tú avances, que vayas a la segunda milla, que no solamente te conformes con correr la primera milla, sino que si es necesario que tú corras la segunda milla, tú lo vas a hacer porque tú quieres agradar a Dios y no al hombre. Y esto tiene que ver también con la verdad.
No podemos consentir las cosas malas, las cosas equivocadas. A veces nosotros queremos agradar al hombre y nosotros tenemos que buscar es agradar a Dios. Porque si agrado a Dios, entonces no me incomoda lo que la gente diga, no me incomodan las otras cosas. Entiéndelo, eso es parte de ser nosotros luz. ¿A quién realmente nosotros estamos agradando? ¿Estás haciendo las cosas para agradar al pastor? ¿Estás haciendo las cosas para agradar a la comunidad, para que te vean que tú eres muy servicial? Acuérdate que la mente a nosotros nos engaña. Acuérdate que estamos viendo que de acuerdo a cómo pensamos nosotros vamos a obrar y hacer. Y nosotros tenemos que tener claramente en la mente que nosotros hemos sido apartados para agradar a Dios. Si agradara a los hombres, entonces no haría las cosas de Dios, pero como hago las cosas de Dios, entonces yo sé que de pronto lo que yo te estoy diciendo a lo mejor cae mal. A lo mejor muchas personas no terminarán de escuchar este sermón, pero yo estoy haciendo las cosas, es para agradar a Dios, para que puedan entender lo que tenemos que hacer. El apóstol Pablo estaba haciendo lo mismo ese día. Tenemos que aprender a buscar cómo agradamos a Dios, de qué manera, para poder andar en luz. Yo tengo que revisar lo que está a mi alrededor, en mi entorno. No solamente voy a esperar que la necesidad, yo tengo que salir incluso a buscar la necesidad. Eso es buscar agradar a Dios. A veces la necesidad está oculta de parte de mis ojos. Y no solamente estar aquí, yo me siento contento y me siento feliz. Yo he salido a buscar la necesidad. Tú también tienes que salir a buscar la necesidad. Cuando tú sales a buscar la necesidad, entonces estás haciendo las obras que Dios quiere. Le estás agradando a Él y Él te toma de la mano y te lleva donde está la necesidad para que tú puedas resolver aquel asunto. No tú, sino Él a través de ti. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros cuando caminamos en luz. No solamente quedar allí de una manera sedentaria y nos aprovechamos solamente el pequeñito momento para nosotros, luego nos vamos a casa y allí nos quedamos. Por favor, yo creo que es necesario que comiences a repensar de qué manera estamos practicando nuestro cristianismo. Es la hora en que tenemos que pensar cómo estamos nosotros viviendo, si realmente estamos viviendo para agradar a Dios. Mira, hay algo importante cuando caminamos en luz, tenemos que denunciar las cosas malas. Sencillo. Si yo no quiero agradar a la gente, yo tengo que buscar la manera de denunciar las cosas malas, pero tengo que hacerlo con ese amor que Dios quiere que yo haga. La palabra de Dios dice, en Ezequiel nos muestra claramente, que si yo veo algo malo y yo callo, bueno, el malo por su maldad se muere, pero la sangre de él cae contra mí. Yo soy un observador, no soy un crítico. Soy un observador. Y el Señor me ha puesto a predicar esta palabra porque precisamente es eso. Dios también está observando. Y nuestro comportamiento no está siendo adecuado con lo que Dios ha determinado. Hemos cogido ciertos rumbos equivocados. Y lo que el Señor nos está diciendo es que nosotros no podemos permitir los rumbos equivocados. La iglesia del Señor está allí constituida para que nosotros podamos formarnos como hombres de Dios, como gente de Dios, como pueblo de Dios. Y nosotros nos identificamos como eso cuando nuestras obras son conforme al deseo de Dios. Por eso no podemos consentir lo malo. No podemos estar alcahueteando lo malo dentro de la iglesia. Si nos toca hablar con la autoridad de la iglesia, hay que hacerla, porque mayor autoridad es la que está en nosotros cuando estamos defendiendo las obras de nuestro Padre. Si recuerdas aquello, en las obras de mi Padre me he de estar. No solamente se trata de que yo esté predicando. Debo ser celoso, debo estar mirando, corregir. Lo que está diciendo el apóstol Pablo a esta gente, que para poder mantener una vida de luz, nosotros no podemos permitir la mentira. Y hoy en día se baraja la mentira. Y la mentira no es algo fragrante así que se ve. La mentira es entreverada, verdades y mentiras. Es como un sándwich. Y entonces tú te lo engulles. Y eso termina matando a la iglesia. Acuérdate que nosotros tenemos un enemigo y la gente, el que predica la mentira, a veces ni se da cuenta que está predicando la mentira. A veces su vida está más sintonizada con el querer predicar, con el querer estar delante de mucha gente, que no está sintonizado con lo que Dios quiere que diga. Y entonces esa mentira dicha desde allí simplemente es tomada como una verdad y intoxica y envenena a todos. Adultera la vida de la gente. Nosotros tenemos que estar allí. Oye bien, celosos, tenemos que ser luz, tenemos que estar avivando el fuego. Nosotros tenemos que avivar el fuego.
Porque si no avivamos el fuego de la verdad, ¿qué pasa? Se apaga, declinamos, nos vamos hacia otro lado. Y eso es lo más triste que estamos viviendo. Un mundo que tiene necesidad de Cristo es un mundo que no cree en la iglesia que tiene delante. Porque hemos demostrado muchas cosas que no son adecuadas. Pablo les está diciendo a ellos, estaban en una ciudad corrupta. Y dijo, la única manera en que puedan conquistar la corrupción de ellos es que ustedes sean mejores que ellos en todo. ¿Tú crees que eso pasó de moda? La única manera en que nosotros podemos llegar a conquistar el mundo es cuando nosotros mostramos la luz de Cristo en nosotros. Cuando nosotros nos mostramos íntegros, que no permitimos la mentira aún dentro de la iglesia. Y si alguien está diciendo mentira, levántese y mándelo a callar. Y muestre lo que diga las Escrituras. Tenemos la autoridad del Señor. ¿A quién le estás sirviendo tú? Y eso es lo que tú tienes que entender, mi hermano. Tú has sido, oye bien, apartado. A veces nos gusta esa palabra, somos santos, apartados, sí, pero ha sido apartado para una función. Ha sido apartado para mostrar las virtudes de aquel que murió por nosotros en la cruz del Calvario. Eso es lo que tenemos que tener nosotros en cuenta. Así que la misma palabra me está diciendo, al final nuevamente te digo, despiértate si estás dormido. Creo que el asunto ahora no se trata de tener una religión. Hoy en día nosotros, mira, las religiones se ponen hasta de moda. Hay mucha gente que ha puesto de moda el budismo. El budismo tiene cualquier cantidad de miles de años. Pero parece que es yin. Y entonces nosotros practicamos la meditación porque la meditación está chévere. La gente piensa muchas cosas. Y hay muchas personas que también entran a la iglesia cristiana porque la iglesia cristiana es chévere. Ahí no hay imágenes. Uno baila, uno danza. Es tan rico todo esto. Amado, de lo que se trata es de que tú apliques lo que estás escuchando. Por eso, mi hermano, para concluir en este día, la iglesia del Señor es el campo de entrenamiento para que aprendas a imitar a Dios. Mira, hay una palabra que el mismo apóstol Pablo, mira, escúchame bien, el apóstol Pablo, porque creemos, o sea, todos los indicios del estilo de la carta a los hebreos, se le asume su autoría a Pablo. Mira lo que dice Pablo en el capítulo 10 de los Hebreos, en el versículo 24 y 25. A la carta a los Hebreos, en el capítulo 10, en los versículos 24 y 25. Dice la palabra del Señor, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. ¿Qué quiere decir esto, mis amados? Lo que quiere decir es que la iglesia es el campo de entrenamiento para aprender a imitar a Dios. Qué bueno que nosotros vayamos con el conocimiento, que vayamos con el entendimiento esclarecido, abierto, para hacer lo que Dios quiere y no lo que nosotros queremos. ¿Sabe? A veces nosotros miramos como ir a la iglesia como un momento de recreación. Nos vamos a encontrar con muchos amigos, con muchas personas. Eso está bien, perfecto. Pero lo fundamental es que nosotros entendamos que vamos a capacitarnos, que en la iglesia nosotros recibimos capacitación para aprender, para comprender, para entender y para poder aplicar lo que Dios quiere que nosotros apliquemos. Tal vez de pronto ahí es donde estamos fallando. En esa situación simplemente estamos acumulando experiencia, estamos acumulando cualquier cantidad de sermones, no sabemos todos los sermones, conocemos a todos los pastores nacionales, extranjeros, pero de lo que se trata es de que todo eso tú lo puedas poner en práctica. Y lo ponemos en práctica cuando nosotros entendemos que vamos a la iglesia a formarnos. Y vamos a formarnos por amor a Cristo. Y vamos a formarnos porque tenemos una misión que cumplir en esta tierra. Tenemos que aprender a amar y tenemos que aprender a ser luz en medio de tantas tinieblas. ¿Sabes? Nosotros somos imitadores de Cristo. Y tenemos que imitarlo en todo. Mira lo que te voy a recordar. Cuando nosotros nos bautizamos, cuando tú te bautizaste, imitaste a Cristo. El bautismo es una tumba de agua.
en el agua, bueno, cuando nosotros nos sumergimos en el agua, al pecado personal, nosotros estamos de la misma manera muriendo como Cristo al pecado murió por personal. todos los pecados. De la misma manera como Nosotros Cristo somos levantados murió por todos los de esa pecados. tumba de agua. Cuando nosotros somos levantados de esa tumba de a agua, una nueva vida. nosotros somos Cristo resucitados de la misma a una manera, nueva vida. a una nueva Cristo resucitó condición de la para misma ir manera directamente a al una Padre. nueva Cuando condición nosotros para nos ir hemos levantado, directamente al Padre. Ahora nosotros Cuando nosotros nos hemos levantado, ahora nosotros estamos en un plan de un proceso que nos va a llevar donde está Cristo. Donde Él está, nosotros también vamos a estar. Si hemos imitado eso, entonces nosotros tenemos que hacerlo. Mira, para concluir, quiero que tú termines leyendo esta palabra que se encuentra en la carta a los Romanos. En los Romanos, en el capítulo 6, versículo 3 al 4, dice lo siguiente. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Amado, esto es lo que el apóstol Pablo está diciendo, no hay ninguna contradicción en lo que él está diciendo a los efesios, lo que le dijo a los romanos, lo que le dijo a los corintios. Nosotros estamos trabajando hacia una nueva vida, hacia una vida eterna. El mundo dice, piensa en esto. El mundo dice, la vida es corta, aceleradamente. Y hay que vivirla. Pero nosotros sabemos aceleradamente. que la eternidad es larga. Pero nosotros sabemos que la eternidad es larga. Y tenemos que prepararnos para vivirla. ¿De qué manera nos preparamos? Escuchando la palabra de Dios. Yendo a la iglesia. Y poniéndola en práctica. Escuchando la palabra de Dios. Y poniéndola en práctica. Que tu vida sea el mejor ejemplo, que andes en amor y que puedas andar en luz, de la misma manera como Cristo anduvo sobre esta tierra. Te invito, mi amado, para que ores conmigo. Por tu verdad, por tu palabra. Padre bueno, gracias te damos. Gracias te damos, Señor, por tu verdad, por tu palabra. Es importante, gracias te damos, Señor, por recordarnos que es importante, Señor, que miremos a la responsabilidad que tenemos. Somos nosotros, oh Dios amado, responsables de nuestra formación. No podemos quedarnos simplemente a media con una creencia, pero tenemos que convertirnos, Señor, en hacedores de la palabra y de la verdad. Ayúdanos. Ayuda a mi familia. Ayuda a mis hermanos. Ayuda a todos mis amigos. Ayuda a los desconocidos. Ayuda a los enemigos. Ayuda al mundo entero, Señor. Que podamos entender que es necesario que demos ejemplo en esta tierra para que aquel que no cree pueda creer. Bendícenos hoy, Jesús, con tu gracia y con tu gran amor. Levántanos para ser dignos exponentes de tu verdad. Que podamos exponer esa verdad tuya de tu evangelio a través de nuestros actos, a través de nuestro comportamiento. Hoy te pido, Señor, por la iglesia. La iglesia está débil, está caída. Todos los eventos que están pasando, Señor, están demostrando esa debilidad. Y estamos así como tú lo viste en aquel momento. Estamos como ovejas sin pastor, corriendo de un lado para otro. Pero tu palabra nos dice que volvamos a la senda antigua, que volvamos, Señor, a tu llamado, que volvamos, Señor, a formarnos. Y que podamos entender que nosotros somos ese último recurso moral, ese último recurso de amor, ese último recurso de esperanza que este mundo necesita. Bendice por favor a mis hermanos y guárdalos, sobre todo guárdalos de ellos mismos. Gracias te doy, mi Señor Jesucristo, por tu amor. Gracias por hablarnos directamente al corazón. En tus manos coloco la vida de mis hermanos y te pido que tú les proveas de todo aquello, pero lo más importante, que tú seas uno con ellos. Gracias te doy, mi Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, mi hermano, Amén. por
poder y amén. escuchar esta Gracias, mi palabra, hermano, ojalá que hayas por llegado poder hasta escuchar este momento. esta palabra. Tal vez Ojalá de que hayas pronto, si llegado no quieras hasta este escucharlo, por momento. favor, compártelo. Tal vez de pronto, si no seguro puede haber quieras una persona escucharlo, que por Dios favor, quiera compártelo. De seguro Te puede pido haber una que persona que Dios te le quiera mantengas hablar. firme en la palabra de Te Dios. pido que te La palabra mantengas firme es en lo la palabra único de Dios. que nos hace libres. La palabra Así que, mi hermano, es lo único te deseo que nos hace bendiciones, libres. que el Señor te Así guarde que, y mi te hermano, bendiga, y oro te con deseo todo mi bendiciones, corazón para el amor que el de Señor Dios, te guarde y te y la bendiga, paz de y oro Jesús, con y la todo mi comunión corazón con el para que el amor de Espíritu Dios sea con y la paz de todos Jesús y y la cada comunión uno con de el nosotros. Espíritu Que el Señor Santo te continúe sea con bendiciendo. todos y cada Un fuerte uno de abrazo. nosotros. Que el Señor te Espero la continúe próxima. bendiciendo. Que el Señor te Un bendiga. fuerte abrazo Bye, bye. y te espero la próxima. Que el Señor te bendiga. Bye, bye.